Lectura del libro de Jeremías. Oía la acusación de la gente, pavor en torno, delatadlo, vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mi traspié, a ver si engañado lo sometemos y podemos vengarnos de él. Pero el Señor es mi fuerte defensor. Me persiguen, pero tropiezan impotentes. Acabarán avergonzados de su fracaso, con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor del universo, que examinas al honrado y sondeas las entrañas y el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos, pues te he encomendado mi causa. Cantad al Señor, alabad al Señor, que libera la vida del pobre de las manos de gente perversa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él le replicó: Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron: No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús le replicó: ¿No está escrito en vuestra ley, yo os digo, sois dioses? Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, decís vosotros blasfema, ¿porque he dicho soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis, a mí creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Ayer, día de la Encarnación, celebraba la Iglesia en España también simultáneamente, y mejor día imposible, la jornada por la vida. Y pensando un poquito en voz alta ahora mismo, pues se me ocurre que igual se podría haber dicho que esa jornada por la vida es una jornada de la evangelización, o para la evangelización. Es decir, pues una jornada para la construcción de ese pueblo que ha nacido del costado abierto de Cristo y que recibe el nombre de Iglesia. El pueblo nuevo de los hijos de Dios. ¿Por qué? Pues porque la valoración de la vida humana tiene que ver con Jesucristo. Y si la perspectiva de Jesucristo se pierde, si la perspectiva de que somos hijos de Dios, de que nuestro destino es el de ser hijos de Dios, el destino de todo ser humano, es ser hijo de Dios o vivir de aquello, a la medida de aquello que ya somos, que es hijos de Dios, y de que nuestro destino es la participación en el reino del Hijo de Dios y en la vida del Hijo de Dios. La vida humana no vale lo mismo que la de las hormigas o la de un animal superior, pero en definitiva no tiene más horizonte ni más meta que esta vida. Y entonces solo tiene el valor de la defensa que hagan de ellos quienes quieran defenderla, ninguno más. Se habla mucho del derecho a la vida. El derecho a la vida es una expresión que sirve
si uno tiene presente, o sea, es una palabra que relaciona a la persona con el Estado. Entonces, frente al Estado tenemos derecho a la vida, pero el derecho a la vida es una expresión absurda si pensamos en la vida misma, que es un regalo que todos hemos recibido sin haber firmado para recibirlo. Es decir, es un don que nos ha sido hecho por nuestro Padre. Y que reconocemos gracias a que el Hijo de Dios, Jesucristo, pues nos revela al Padre, y como decía ya el concilio, pues al revelarnos al Padre y a su designio de amor, revela también la sublimidad de nuestro destino, la sublimidad de nuestra vocación. Es decir, nos descubre quiénes somos. Y es entonces, también lo decía Juan Pablo II, lo dijo de una manera poderosa, el estupor ante la dignidad de la persona humana se llama evangelio, se llama también cristianismo. Recuerdo esto esta mañana, al día siguiente del Día de la Encarnación, que es el fundamento de la valoración de la vida humana, porque el Evangelio de hoy nos habla de la relación tan íntima, lo ha dicho ya también hace unos días, yo y el Padre somos uno. Y hoy decía, el Padre está en mí y yo en Él, ¿no? Es decir, Jesucristo es el Hijo de Dios, pero tiene la misma naturaleza del Padre, porque el Padre, que es amor, cuando se comunica su vida, la comunica íntegra y totalmente. La única diferencia entre el Padre y el Hijo es que el Padre no es Hijo y que el Hijo no es Padre. Esa es la única. Pero en conocimiento, en voluntad, en poder, y es el Hijo el que, ante el amor del Padre por su criatura, se entrega a la encarnación y a la cruz, que no es más que la culminación de la encarnación. Yo quisiera recordar otra frase de Jesús en estas frases de San Juan, en esta especie de discursos que se distribuyen un poquito a lo largo de su Evangelio y que constituyen todos ellos como aspectos de lo que fue el juicio de Jesús ante el Sanedrín. Y es cuando Jesús dice, de la misma manera, hablando primeramente también del Padre y el Hijo, dice, de la misma manera el que me ama vivirá por mí. Jesucristo, el Hijo de Dios, ha venido para entregarse por nosotros y para entregar su vida a nosotros, de tal manera que nosotros le amemos y vivamos de la vida que Él nos da. Lo que celebramos en estos días de Semana Santa es justamente eso, es justamente la grandeza del destino humano gracias al don sin límites del amor de Jesucristo. Y son días para profundizar en ese don. Yo sé que cuesta extraordinariamente cuando estamos acostumbrados pues a toda la tradición de nuestras procesiones y así el renunciar a ellas. Y se entiende por la belleza que tiene el sentirnos pueblo en torno a Cristo y en torno a su Madre, ¿no? Y sin embargo, pues si el Señor permite estas circunstancias, pues es para que profundicemos en el misterio de Dios, que es a la vez la luz que ilumina el misterio que cada uno somos y que es nuestra vida y que es nuestra llamada a la comunión y a la vida eterna. Que el Señor nos conceda vivir esto con toda la medida de su gracia y a la medida de nuestra capacidad, porque no hay cosa más capaz de llenar de luz y de alegría la vida humana que sabernos que nuestras vidas se edifican sobre una roca más firme que ninguna roca de este mundo, que es la roca que es Jesucristo. Y la tradición recuerda hoy, por último, también la Virgen de los Dolores. Es una ocasión para felicitar a las que se llaman Dolores o María Dolores o Lola o Lolita, pero
que son muchísimas en el ámbito de la lengua hispana. Pero no es la fiesta litúrgica de la Virgen de los Dolores. Hoy la fiesta litúrgica se trasladó en el concilio desde ponerla a las puertas de la Pasión al 15 de septiembre, junto a la exaltación de la Santa Cruz, ¿no? Para poder celebrar a la Virgen adecuadamente, de una manera mejor y más adecuada también al sentido hondo de la tradición. Sin embargo, la Virgen está todo el tiempo al lado de la Pasión. Y hay pueblos donde la patrona es la Virgen de los Dolores y se celebra hoy. Yo voy a ir esta mañana a Alhama a celebrar allí la Virgen de las Angustias, que es la patrona del pueblo de Alhama. Pero la Virgen está todos los días junto al Señor. Está la Virgen que nos representa a todos y la Iglesia está llamada a vivir estos días junto al Señor y recibiendo del Señor la vida que ilumina nuestras vidas. Y cuando digo nuestras vidas, pues ilumina nuestras alegrías, porque las hace anticipos del cielo. Ilumina nuestros sufrimientos y nuestros dolores, porque los hace parte de la pasión del Señor. Todos ellos, hasta el más pequeño, hasta aquel en el que nosotros tenemos incluso pues nuestra parte de culpa o de complicidad con ese dolor o con esa herida que llevamos en nuestro corazón y en nuestra alma. El Señor se ha unido a nosotros con tal fuerza y se ha dado a nosotros con tal verdad que nada que nos suceda en nuestra vida le es indiferente. Sencillamente, Él es parte de nosotros para siempre y nosotros parte de Él para siempre y parte de su historia para siempre. Recordad, del mismo modo, el Padre vive en mí y yo en Él. Del mismo modo, el que me ama vivirá por mí. Que seamos conscientes de esta vida nueva que el Señor nos da y que podamos acogerla con sencillez de corazón. De esa manera prolongamos en la historia el destino de María, que acompañó al Señor y que fue la esposa del Espíritu Santo, como estamos nosotros llamados a ser, como es la Iglesia, esposa del Espíritu Santo, y vivificada por ese Espíritu del Hijo de Dios que es Señor y dador de vida.